Hola, ¿qué tal? Espero y estés teniendo un increíble día. El día de hoy voy a hablar sobre esta parte de poder reconocer tanto la oscuridad como la luz que hay en ti. Creo que a veces... ¿Y por qué lo pongo en uno mismo? Porque creo que también es poder mirar al otro, ¿no? A veces nos damos cuenta que nos cuesta trabajo relacionarnos con otras personas, nos cuesta trabajo interactuar con otras personas, pero porque creo que a veces muchas veces lo que nos estorba es la oscuridad del otro. Nos estorba las creencias, las formas, los conflictos, las limitaciones, los miedos, las vivencias que han tenido las otras personas, pero que se vuelve porque no nos damos la oportunidad de mirar que así como yo, así como cada uno de nosotros tenemos nuestra propia oscuridad, también la otra persona tiene su propia oscuridad. El otro día leía un libro y decía que una de las razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo relacionarnos con una persona, nos cuesta tanto trabajo aceptar a una persona, es porque nos cuesta trabajo aceptar esa parte negativa, porque a veces queremos o deseamos que todo el tiempo la persona esté bien, que todo el tiempo todo esté bien, que todo el tiempo no haya complicaciones. Y en ese mismo libro recuerdo que había un texto que decía que sería mucho más fácil interactuar con la otra persona, no habría conflictos si pudiera conocer la vida de la otra persona al 100% así como conozco la mía, ¿no? Porque entonces uno dice, yo puedo justificar mi obscuridad, yo puedo justificar mis enojos, yo puedo justificar mis actos, pero porque conozco qué me ha llevado a hacer de esa manera, porque conozco qué me ha llevado a defenderme, conozco qué me ha llevado a desconfiar, conozco qué me ha llevado a tener ciertos miedos, y entonces pareciera que entonces defenderme o tener un proceso de sobrevivencia o tener un miedo por algo o poner un límite tajante, no hay ningún problema. Pero porque sé, si me volteo a ver, yo digo, bueno, es que está bien que yo ponga este límite o está bien que yo desconfíe de las personas porque conozco mi historia, porque conozco qué es lo que me ha llevado a desconfiar, porque me he encontrado personas con las que me han traicionado, porque me he encontrado personas que me han mentido. Entonces es justificable que hoy llegues a mi vida y yo no confíe luego. Y entonces yo digo, si uno puede justificar sus defensas, ¿por qué cuando el otro llega y te pone sobre la mesa y te dice, bueno, yo me defiendo de esto? Bueno, a lo mejor no te lo dice de esa forma, ¿no? Pero empiezas a darte cuenta que se defiende de ciertas cosas, que vive con ciertos miedos, que vive con ciertas inseguridades. ¿Por qué se vuelve tan difícil entenderlo? ¿Por qué se vuelve tan difícil poder mirar que la otra persona, así como tú, tal vez en su mente también está justificando todas sus defensas, pero porque conoce su historia? Yo cuando leí este texto yo decía, sí, claro, pero es muy complicado conocer al 100% la vida de la otra persona, porque yo no tengo la capacidad de poder mirar su vida como una película. Yo solamente puedo mirar la vida de la otra persona a partir de lo que me cuenta. Entonces, si no me cuenta la razón del por qué se ha convertido en lo que hoy es, por qué tiene tantos miedos, por qué a lo mejor pone tantos límites, por qué a lo mejor tiene ciertas inseguridades y entonces reacciona a ciertas actitudes que yo tomo. Cuando yo no puedo entender eso, entonces entran las defensas de uno contra el otro, porque entonces ahí yo sí considero que esa es una de las razones por las cuales a las personas nos cuesta tanto trabajo relacionarnos con otros, o a veces por eso hay tanto esa pelea, porque no entiendo la defensa del otro como entiendo la mía, no entiendo las heridas del otro como entiendo las mías. Pero a veces el problema no es no entenderlo, es que muchas de estas veces no nos damos la oportunidad tampoco de parar un momento y decirle al otro, a ver, ¿qué eres tú? Pero no solamente desde la luz, sino ¿qué eres tú
desde también esa oscuridad, desde también esos miedos, desde también esas inseguridades, desde también esas limitaciones. ¿Qué es lo que te has convertido tú o qué es lo que la vida y las experiencias te han ido convirtiendo a lo largo de tu historia, a lo largo de tu existencia? Yo siempre digo que cuando estoy pensando en hacer un programa, no sé si son... Y empiezo un poco a revisar temas de este tema y no sé si son los algoritmos de los teléfonos, pero exactamente hoy en la mañana que ya había dicho, bueno, voy a hablar de esto en el programa de hoy, me metí a mi celular y me apareció una imagen, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con esto, que decía, nosotros tenemos la capacidad de amar a la misma persona varias veces. O sea, al final del día no deja de ser amor, pero a veces cuando entra el carácter, cuando entran las inseguridades, cuando entran los miedos, a veces elegimos quitarle poder a ese amor, porque entonces metemos la condición, porque entonces metemos la creencia, porque entonces metemos la forma. Y cuando yo leí esta imagen decía, cuando miro a la persona, cuando me enamoro de la persona, cuando me gusta lo que es. Y la segunda vez que elijo amar a esta persona o elijo seguir amando a esta persona, lo diría yo de esa manera, es cuando miro todas sus cicatrices, cuando miro todas sus heridas, cuando miro toda su oscuridad y aún así puedo mirar los ojos de esa persona y decir, la amo por lo que es, con toda esa enteridad, con todo eso que es, con esa luz, con esa oscuridad, pero porque logro reconocerlo. Claro, alguno de los conflictos de poder llegar a este punto es porque la otra persona, así como a ti seguramente en algún momento, no le es tan sencillo que se mire esa oscuridad. A veces tenemos miedo a mostrar nuestra oscuridad, a veces tenemos miedo a mostrar nuestras heridas, porque el primer pensamiento del ser humano es, alguien se va a aprovechar de eso, alguien va a tomar eso como una debilidad, como una vulnerabilidad, y entonces no me abro y no me muestro entero ante el otro. Y entonces yo digo, ¿cómo puedes pedir que la otra persona sea entera ante ti? Si tal vez, así como tú piensas, que si te muestras y muestras esa oscuridad va a ser un punto vulnerable, va a ser algo que la otra persona puede utilizar para lastimarte, ¿tú cómo sabes que la otra persona no piensa igual? ¿Tú cómo sabes que la otra persona no te muestra todas esas debilidades? Porque cree que a lo mejor si te las muestra, vas a agarrarte de ahí para lastimarla, para lastimarlo, para un día defenderte, para un día justificar un acto, para un día hacer como tú me hiciste y entonces ahora yo te hago desde este punto que un día me mostraste como debilidad. Yo creo que ese es uno de los miedos que mucho ser humano tiene para mostrarse como seres enteros, para poder decir, sí soy toda esta luz y me encanta que te guste toda esta luz, pero tengo mucho miedo que no ames toda esta oscuridad, ¿no? De repente mostrarme como soy, de repente mostrar mis debilidades, de repente mostrar mis heridas y que entonces un poco de eso pueda ser una razón por la cual me dejes de amar. Y yo creo que el problema de tener esos miedos, de tener esas limitaciones, es porque nosotros hacemos lo mismo con nosotros mismos. Nosotros amamos, aplaudimos, reconocemos toda esa luz, pero de repente cuando hay una oscuridad, de repente cuando hay un espacio vulnerable en nosotros, nos peleamos con eso. Juzgamos esa parte de nosotros, decimos, no, yo no puedo ser esto, yo no me puedo comportar de esta manera, yo no puedo ser vulnerable, yo no puedo ser débil, yo no puedo mostrar esa vulnerabilidad, esas emociones que a veces no son tan sencillas a los ojos de los otros, pero que a veces tampoco son sencillas para nuestros ojos. Y yo digo, ¿cómo puedes amar y cómo puedes estar bien con la otra persona desde esa parte entera, desde esa parte completa, mirando ambas partes, mirando esa luz, esa oscuridad, si primero no lo has hecho en ti?
si primero no eres capaz de pasar por un mal momento y no regañarte y no ponerte en un espacio más caótico y no ponerte en un espacio más vulnerable? Yo escucho a tantas personas hoy en día juzgarse, regañarse a sí mismos porque están pasando un mal día, porque cometieron un error, porque dijeron una mala palabra, porque están viviendo una emoción caótica y entonces regañarse, juzgarse, esconderse del mundo como si esa oscuridad fuera mala. Y entonces, claro, si miras esa oscuridad mal en ti, ¿qué puede pasar con la oscuridad del otro que no te pertenece? ¿Por qué tendrías que verla bien si no eres capaz de mirar bien ni siquiera la tuya? De poder aprender de todas esas heridas, de poder aprender de todas esas cicatrices. Entonces te encuentras otro ser humano que tiene miedos, que tiene historia, que tiene espacios vulnerables, que tiene heridas, que tiene inseguridades, y entonces te las muestra y no te gusta. No te gusta lo que ves y esperas que todo el tiempo todo sea positivo, que todo el tiempo todo sea bueno. ¿Cómo sería que hoy primero te dieras la oportunidad de mirarlo en ti? De aceptarte en ti como ese ser completo, que tiene un poco de luz, que tiene un poco de oscuridad. Ni siquiera mirar en qué porcentajes las tengas, sino simplemente mirarte como que eso es parte de ti. Y después poder reconocer que el otro, así como tú, también tiene una vida. Y también esa vida le ha causado luz, también esa vida le ha causado muchos espacios de oscuridad. Y entonces sentarte un momento y escuchar a la otra persona y poder conocer esa historia sin juzgarla. Entrando en ese espacio de así como acepto mi oscuridad, ¿cómo sería aceptar la oscuridad del otro? Y a ver, vamos a hacer algo juntos. En vez de pelearnos con nuestros monstruos, en vez de intentar utilizar esos monstruos para aplastarnos. Por eso esta imagen que veía hoy en la mañana me gustó mucho, porque yo decía, sí, a veces nos gusta lo lindo de la persona, nos enamora lo bonito de la persona, pero un día nos muestra una cara no tan grata y dice uno, no, esto ya no lo quiero, esto ya no me gusta. Pero ¿y dónde está todo lo otro que te gusta? Pues sí, pero tiene un carácter de la fregada, pues sí, pero tiene estos miedos, tiene estas inseguridades. Y apenas si puedo con las mías, ¿no? Esta frase la escuchaba el otro día en una persona y me decía, Samadhi, apenas si puedo con mis inseguridades, ahora ¿cómo voy a poder con sus inseguridades? Y es como, es que tú no necesitas poder con sus inseguridades. La otra persona tendrá su chamba y tendrá que trabajar con ellas. Pero el que tú puedas amar también esa oscuridad, le da fuerza a la otra persona, le da arraigo a la otra persona, porque puedes saber que hay un ser humano que ama esa oscuridad y entonces le puedes reflejar que también esa persona tiene la capacidad de amar su oscuridad. Pero entonces se encuentra con alguien que le dice, por esto no te puedo amar, por esto no te puedo aceptar. Entonces obviamente lo primero que va a venir es, está mal mostrar mis emociones, está mal mostrar cuando estoy mal, está mal mostrarte mis miedos, está mal mostrarte mis inseguridades. Y entonces tú le vuelves a reafirmar a esa persona que esa parte oscura es mala, que esa parte oscura nadie nunca la va a amar. Pero tal vez es el reflejo de eso que te cuesta hacer con tu oscuridad. Tal vez a quien hoy le cuesta amar su propia oscuridad es a ti. Y cuando no la amamos y cuando no la vemos y cuando no la reconocemos, no podemos trabajarla, no podemos sanarla. Y mucho de eso, pues, también tiene que ver con el entorno en el que nos desenvolvemos y el cómo ese entorno recibe nuestra oscuridad. Pero si tú tienes la capacidad de aceptarla, si tú tienes la capacidad de amarla, así como amas tu luz, así como reconoces tu luz, te vas a dar la oportunidad de sanarla, de trabajar con ella, porque no le vas a tener miedo, porque vas a aceptar que hay algo que tienes que trabajar, así como a lo mejor tu pareja, así como a lo mejor tu familia, así como a lo mejor tu mejor amigo,
tiene algo que trabajar. Y en vez de juzgarlo vas a decir, ok, tú también tienes una historia, tú también tienes heridas, tú también pasaste por momentos difíciles, pero no nos justifiquemos de ello. Trabajemos de ello, aprendamos de ello, pero para eso me tengo que parar enfrente de esa oscuridad y decir, hoy te reconozco, pero te reconozco porque quiero trabajar contigo, porque quiero sanarte, porque no quiero que me sigas limitando, porque no quiero que me sigas causando miedos, inseguridades, enojos, no quiero que me sigas alejando de la persona que amo. Hoy te reconozco porque estoy dispuesto a trabajar contigo. Y entonces a partir de ahí, un día volverte ese ser que ama todo lo que es, esa luz y esa oscuridad, y entonces un día te vuelves ese ser completo, que se encuentra con otra persona que también puedes reconocer su luz, y también puedes reconocer su oscuridad, y también puedes mirar sus cicatrices, y las vas a mirar para poder decir, hoy reconozco que las tienes, pero también reconozco que así como yo un día sané, tú también puedes sanarlas, y entonces las amo, para que entonces tú puedas mirar que también las puedes amar. Pero primero, y creo que la mayor chamba es que uno lo tiene que hacer consigo mismo, porque si no vas por la vida buscando que alguien más sane esas cicatrices, que alguien más cure esas cicatrices, que alguien más las cosa, las limpie, las sane, y que sea capaz de hacer algo que tal vez tú por mucho tiempo no has sido capaz, pero porque no has sido capaz de reconocerlas, porque has ido por la vida huyendo de ellas, escondiéndote de ellas, escondiéndoselas al mundo, creyendo que no pasa nada con ellas, cuando sí pasa bastante. Y estoy segura que muchas de ellas, por no mirarlas, al día de hoy te limitan. Al día de hoy te siguen haciendo poner muchas defensas ante personas que amas. Te siguen haciendo poner muchas inseguridades ante el mundo. Pero que si a lo mejor hoy tú te das la oportunidad de mirar tu oscuridad, de reconocer tu oscuridad, vas a hacer menos daño con ella. A veces, cuando no la reconocemos, cuando no la miramos, nos defendemos tanto de ella que también nos defendemos del mundo, que también nos defendemos de las personas que amamos, porque creemos que van a utilizar esa oscuridad para hacernos daño. O a veces decidimos mejor irnos y no intentar algo y no amar a esa persona y no estar con esa persona porque creemos que no va a amar esa oscuridad, pero porque nosotros no la amamos, y entonces creemos que el otro tampoco va a ser capaz de hacerlo. Porque nos hemos encontrado personas que la han utilizado para aplastarnos, pero no todas las personas lo van a utilizar desde ese lugar. Si una persona te ama, también va a amar esa oscuridad. Pero primero te invito el día de hoy a hacerlo contigo. Primero te invito el día de hoy a mirarte a ti desde esa parte entera, desde esa parte completa, y mirar que así como tienes seguramente cosas hermosas y llenas de luz, también hay una oscuridad que hay que sanar, y que es importante voltear a mirarla para poder trabajar con ella, para poder sanarla, y que el día de hoy deje de limitarte en tu vida, deje de limitarte en tus relaciones, y que ya te dejes de defender creyendo que alguien va a utilizar esa oscuridad para lastimarte. A lo mejor el primero o la primera que tendría que dejar de utilizar esa oscuridad para lastimarse, para lacerarse, para culparse, para esconderse, para vivir con miedo, para vivir con inseguridades, para dejar de huir, a lo mejor tendrías que ser tú. Hoy trabaja con ello. Que tengas un increíble día y nos vemos el próximo miércoles con otro tema. Bye. Recuerda, si hay algo que me quieres contar, déjalo en los comentarios. Bye.